que se escuchan dos campanas que dicen, estamos creciendo, vamos bien, y por otro lado te dicen, estamos mal, no queremos, donde hay un tala duro para tirar una soga y colgarte. Y me imagino que les decía, queríamos hablar en primera persona, ¿no es cierto?, con ustedes que están en esto, a ver qué pregunta, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa en la Unión Industrial Santafesina? Bueno, yo creo que si uno mira, no podemos alejarnos de los números y de las estadísticas, de la realidad que hoy tenemos. Todo indicaría, los números son bastante desalentadores, la industria en general está en niveles bastante bajos, comparándolos con el año pasado, inclusive con épocas anteriores. Pero yo creo que esa es una realidad, esa es una foto de la realidad. Los números te indican que estamos, puede ser 8, porque el gobierno nacional dice un 2, un 3, y digamos, otros te hablan de la caída del Producto Bruto Interno casi de un 9%. Lo que pasa es que hay dos números que se mezclan ahí. Cuando vos sacás los números del campo, por ejemplo las aceiteras, claro, entonces aumenta el Producto Bruto. Ahora, si sacás los números del campo, se desmoronaron todos los números económicos. Esta es la realidad. Lo que a vos confunde son los números fundamentalmente de la aceitera y todo lo que es el polo agroexportador energético. Eso es lo que te cambia el número. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? Que claramente vos vas a un modelo de concentración. O sea, si vos seguís con una política económica donde vas a tener apertura de importaciones, va a ser muy caro producir en Argentina por los costos energéticos, los costos de gas, luz, petróleo, todo lo que significa los costos energéticos. Y con una economía que va casi a una dolarización tipo el 1 a 1, el resultado es casi conocido por nosotros, donde inevitablemente vas a tener un quiebre de un sector muy importante de la economía. ¿Quiénes van a andar bien? Según lo que miramos nosotros, toda la industria o los sectores de servicio que estén con las políticas extractivas, que son petróleo, litio, cobre, soja, polo sojero. Ahora, ¿cuál es el debate que se está haciendo? Digamos, porque eso lo tenemos claro. O sea, si vos sos un industrial que trabajás para el polo vaca muerta, y bueno, vas a andar muy bien. Ahora, todo ese polo extractivo le da de vivir a 14, 15 millones de habitantes. Esta es la realidad concreta. Entonces a vos te sobra todo el sector industrial, te sobra todo el sector productivo. Muy maltuano sería. Claro. Sobra un montón de gente. Esa es la realidad, porque ese polo no te abastece toda la producción. Y por otro lado, salir de una política de sustitución de importaciones, como nos plantea el gobierno, nos agrava mucho más la situación económica. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno, digamos, rápidamente, y termino acá, ¿no?, de la Argentina? ¿Vos qué tenías? Mario, agarra la bocha. No, te la tenés que ir meter un tacle. Vos tenías una producción industrial de sustitución con industrias que no tenían una gran capacidad productiva como es Alemania. ¿Pero qué tenías? Una política de la comida barata, el alimento barato. Entonces vos tenías una política industrial de alimento barato que hacía que un argentino trabajador más o menos tuviera un estándar de vida superior a lo que se vive en América Latina y no tan alto como el de Europa, pero en alguna época parecido. Ahora, con el aumento brutal de la comida y de los servicios, el trabajador pasa a ser pobre, está bajo la línea de pobreza. ¿Coincidimos? Sí, coincidimos. De hecho, con Mario lo hemos charlado mucho en distintas mesas que nos toca compartir desde la cuestión institucional, como por ejemplo la mesa de ADER. La verdad que preocupa, hace poquito salió un informe que el 59% de los asalariados estaba sobreendeudado, un informe que se hizo en Santa Fe, chicos de la Universidad Católica, y preocupa eso, ¿no? Y cuando hablamos de cómo categorizaban sobreendeudado, eran 3 meses sin pagar la cuota de la tarjeta. Con lo cual... que habían hecho con la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Católica, exactamente. La verdad que es un informe que muestra que hay una clase trabajadora, esta que planteaba Mario, muy vinculada a la pyme industrial, a la pyme comercial, que ha quedado sufriendo mucho estos ajustes que se fueron dando. Después podemos discutir si era necesario sincerar la economía. No me quiero meter en este momento en eso, pero sí hay una realidad. Los costos fijos de cualquier familia han crecido muy por encima de lo que puede haber crecido o acompañado un ingreso. Hay sectores que hoy están sufriendo otro tipo de fenómenos y que va a hacer que
tengamos cosas más caras en dólar y que, por ejemplo, el acceso a la vivienda sea más difícil. Hoy estamos teniendo un dólar planchado, pero un incremento en la construcción de 4 o 5% mensual. Sí. Tarde o temprano eso va a tener que ir al costo de la vivienda, que ya era un problema de los argentinos, el acceso al techo propio. Y me parece que todo este tipo de cuestiones que se fue dando a toda esta... O sea, se llegó con un discurso de atacar a la casta que terminó afectando en primera medida, me parece que al pequeño y mediano comercial, industrial, al trabajador. Y es lo que planteaba Mario, es una polarización. Me parece que hoy la industria ha tenido mucha más fortaleza, hoy está más preparada, sí, hace varios años que viene teniendo menor producción de la que tendría posibilidad de dar. ¿Cuánto es hoy la capacidad productiva que está operativa? En líneas generales, básicamente, bueno, depende de qué sectores. Hay sectores más afectados y otros menos, ¿no? Pero en líneas generales está en el 50-60% de capacidad. Esto quiere decir, en buen romance, que yo tengo una fábrica para producir 100 y estoy produciendo 50. Sí. Básicamente es eso. Sí. O sea, tu capacidad de esos 100, vos estás al 50%. Porque no hay mercado, porque no rinden los costos, porque seguimos teniendo una presión tributaria muy fuerte, porque hay muchas cuestiones que a la hora de decir paso de 50 a 60 empezás a hacer número y no te da. Sí. ¿Y por qué no hay? Porque con ese panorama, insisto, tengo una fábrica para 100 y estoy produciendo 50, hay 50 operarios o trabajadores, los tendría que haber echado. Y en realidad las tasas de desempleo no se dispararon. O sea, todavía estamos en un dígito. Creo que hay mucha preocupación, pero me parece que eso pasa también porque muchos de estos empleadores son pymes. Y se da eso de tratar de bancar hasta la última situación en la pyme al empleado, que termina siendo un amigo, o sea, lo terminás considerando parte de una familia. El padrino de un hijo. ¿Por qué pasa eso? Nosotros tenemos una matriz productiva que, gracias a Dios, ni hablar en esta provincia, que vos tenés pyme en cada pueblo, ciudad. Cuando nos toca recorrer la provincia, la verdad que nos sorprende porque vamos a estar localidades. No, acá hacemos esto y estamos exportando. O sea, tenemos una provincia que, como lo dice el gobernador, no puede ser la locomotora del crecimiento. Pero muchas veces pasa eso. Las pymes, lo último, como capaz que un gran grupo económico, cuando no le cierra el número, dice, bueno, bajo tal porcentaje, sacamos afuera, no lo conocen, se digita desde otro lugar del mundo o de una oficina en Capital Federal. En cambio, la pyme es distinto. Yo creo que forma parte del ADN del empresario, del industrial, ¿sí? Esto de tratar de, hasta último momento, sostener la capacidad de dar empleo que tiene. Pero en primer lugar, y por eso cuando hablamos tanto de la importancia que tienen las industrias, las pymes, las empresas dentro de una economía, dentro de una sociedad, cuando una fábrica se cierra, cuando una industria se cierra, y más en localidades pequeñas, en las grandes también se sienten, normalmente afecta a la población entera, porque esa población completa muchas veces vive de esa industria, de esa pyme. Y sí, el almacenero que le vende la leche al todo lo que eso derrama, ¿no? que vende los tornillos para el pañol de y eso la fábrica. Sí, es una característica que hoy se está viendo, de que el nivel de actividad ha bajado muchísimo, pero no así el desempleo que las pymes están generando. ¿Cuánto está el desempleo? Más o menos un 7%, 7,5% aproximadamente. Claro. ¿No parece, como cifra, no te parece? Casi se duplicó, digamos, en 8 meses. O sea, no es que no pasó nada, casi se duplicó, no es mucho. Y aparte tenés que hacer otro análisis más, que vos tenés el 50% de la economía que está en negro. Esta es la realidad objetiva, o sea, trabajadores, emprendedores, pymes. Entonces, ese sector que no está medido, no tan finitamente, por ahí como subempleado, la está pasando en una situación muy complicada. Entonces, y esto también tiene que ver con una lectura, digamos. O sea, vos fíjate que es un segmento que nadie lo vio. O sea, hay que ponerle mucha cabeza a ese sector, cómo pasarlo a la formalidad, cómo trabajar con ellos en un ordenamiento. ¿Y el monotributo no es? Y el monotributo no, porque vos en realidad con el monotributo lo que haces es una situación que es irregular para el trabajador, la transformás en regular. Lo ideal sería que los trabajadores tengan un salario y que cobren en blanco y que tengan obra social. Por eso es que hay un reclamo en ese sector muy grande, hubo un gran enojo en ese sector, que mucho terminó votando el actual gobierno, porque no se sentía
contenido, digamos, porque vos decías, che, no, mirá que estamos trabajando por el salario, no tienen salario. Estamos trabajando por que vos mantengas la obra social, no tengo obra social. O sea, es un segmento que hace muchos años atrás el trabajador estaba, o ese segmento estaba contenido, o estaba en los partidos mayoritarios muy contemplado, y hoy quedó como un vacío que es muy difícil, o sea, excepto algunas políticas puntuales que hace la provincia de Santa Fe y que intenta acomodar ese segmento. Claro, pero Mario, pero ser monotributista, digamos que hace tu trabajo, tiene su, podríamos decir, esa es tu pequeña empresita, si el tipo un plomero, Claro. un plomero, es una claro. pequeña empresita, tiene un ayudante, tiene su herramienta, sí, digamos, es parte de la economía y está. A mí cuando empezamos a cuestionar al monotributista, me asusta o me da miedo cuando se lo quiere utilizar a esa figura del monotributismo para una explotación de la empresa. Eso está mal. Eso no corresponde. Ahí sí, pero después la figura del monotributo me parece que está El incorporada. trabajador autónomo. El más trabajador independiente. autónomo. Claro. El trabajador Exacto. autónomo sí, pero ese no es la gran mayoría. Ahí a radica. ver, capaz de ser que yo esté el trabajador confundiendo. autónomo no es la gran mayoría. Entonces, lo que uno está intentando es que, independientemente del monotributista, vos tenés un segmento muy grande. Vos tenés que calcular que el 50% de la economía de los emprendedores están fuera de la regla. Y ese segmento no es que están fuera de regla porque quieren, puede haber algún pícaro como en todos lados, pero no es que están fuera de regla por casualidad. Y eso no está, es sentirse muy aferrado a una tradición de cómo eran las reglas laborales y cómo era la estructura de producción, llamémosle de 50 o 40 años hacia atrás. A ver, me parece que... ¿Se entiende la pregunta, no? Está claro, y me parece que está bien discutirlo sin tapujos. Che, hasta dónde la regulación hace o impide que se desarrolle, pero también hay que discutirlo más ampliamente. Porque, a ver, no solo hay que flexibilizar laboralmente hablando. ¿Cuándo vamos a decir, vamos a flexibilizar la cuestión tributaria para que las empresas no tengan una carga tan pesada? No solo en lo laboral, que entiendo que se pueden discutir dobles indemnizaciones, porque si a la empresa le va mal a la empresa, y hay que rediscutir. Sí, sería un contrasentido lo que Exacto. veníamos hace un rato, Hay que ¿no? potenciar. Sí, yo te estoy dando una mano porque aunque me vaya Me parece mal. que hay que, sin temores, rediscutir todo, porque no podemos pasar de un extremo a otro, que me parece que es lo que venimos teniendo en este país, principalmente en las últimas décadas, donde esto que decía Mario, que hoy el campo te impulsa los números para arriba, en el gobierno de Macri, pues digamos, crecimos 2 o 3, pero cuando vos veías el desglose, lo que crecía exponencialmente era el sector financiero. Claro. El resto de la economía real, comercio, industria, No creo. caía, digamos. Entonces, la gran ganancia del sector financiero hacía que te dé 1 o 2% de crecimiento. Vos decías, vamos. Leyendo el número íbamos bien. Cuando iba al desglose decía, no, pará, la economía real se está muriendo. En ese sentido me parece que la clave para que el empresario realmente pueda tener más posibilidades de invertir, porque a veces son las posibilidades, no es que no quiere. El emprendedor, el empresario, el que siempre estuvo al frente, busca todo el tiempo innovar. El problema es cuando vos te encontrás con una pared de frente. Claro. Y ya tenés el expertise para decir, no me quiero chocar. Entonces aparece, entonces pones el freno y te quedás parado. ¿Por qué? Porque tenés un 40% de carga tributaria, porque tenés leyes laborales que todavía son muy rígidas para los tiempos que corren. Entiendo, y no voy en contra de los derechos conseguidos con los trabajadores, al contrario, o sea, defiendo los beneficios o los derechos de los trabajadores, pero hay que hacer una rediscusión seria de este país en una concertación. Un poco lo hablábamos con Mario antes de entrar, que la ciudad de Santa Fe necesita articulación público-privada para ir hacia adelante. A nivel nacional también necesitamos eso, reglas claras, que jurídicamente vos tengas certezas, que la presión tributaria no haga que tu socio mayoritario sea el Estado, porque si no es muy difícil que quienes pueden generar el cambio, porque el cambio se da con esto, con inversión, con trabajo. Hoy tenemos un problema de crédito. Recién lo escuchaba Mario, y muchas de las cuestiones que a los emprendedores a veces les traba a dar un salto es el crédito. Claro. Y hoy estamos trabajando, por ejemplo, del gobierno de la provincia, se largó hace muy poquito de desarrollo social, generar créditos de 0 a 700.000 pesos El Banco Social a través del municipio y Bueno, comuna, pero- a través de la Agencia para el Desarrollo, hasta 2 Pero millones eso de no es pesos. darle Otra noche de peña, muchachos, nos convoca y propone amistad, matizando con vino y picada las noticias que vienen y van.
Otra noche de peña, muchachos.